Matra Jet. A principios de los años 60, un pequeño automóvil cambió silenciosamente el rumbo del diseño automotriz. No rugía como un V8 ni llevaba un llamativo emblema italiano. Venía de Francia, parecía una cápsula de fibra de vidrio y tenía el motor colocado en el centro, detrás de los asientos, como un auto de carreras. Se llamaba Matra Jet, y pocos se fijaron en él al principio. Pero ese pequeño coche, con su nombre extraño y su discreta aparición, acabaría convirtiéndose en algo totalmente inesperado, el primer automóvil de producción con motor central del mundo. La historia del Matra Jet comenzó con René Bonnet. Antes había sido socio de Charles Deutsch en una empresa llamada Deutsch-Bonnet, pero terminaron separándose. Bonnet creía en los motores traseros y las carrocerías de fibra de vidrio, mientras que Deutsch no. Así que Bonnet se fue y fundó su propia compañía, Automóviles René Bonnet. Su nuevo proyecto era un pequeño y elegante deportivo con motor central. Lo llamó Jet, añadiendo una D muda para que los franceses lo pronunciaran igual que en inglés. Ingenioso, ¿no? Si te está gustando este viaje por los carros antiguos, te invito a suscribirte y darle like a este video. En 1962, Bonnet presentó la primera versión del coche, el Jet 1. Tenía un motor Renault 8 Major de 1.118 centímetros cúbicos que producía unos 70 caballos de fuerza. Puede que no suene mucho, pero el coche pesaba apenas unos 613 kilos y podía alcanzar más de 170 kilómetros por hora. Estaba construido sobre un chasis de acero con carrocería de fibra de vidrio para mantenerlo ligero. Contaba con frenos de disco en las 4 ruedas y suspensión de doble brazo en A. Nada mal para un auto diminuto de principios de los 60. Bonnet incluso inscribió el Jet en la carrera de Le Mans en 1962. Una versión con motor Gordini de 996 centímetros cúbicos logró terminar en el puesto 17 y ganó su categoría, lo que atrajo algo de atención. Pero, lamentablemente, los buenos resultados en competición no siempre pagan las cuentas. La empresa de Bonnet tenía problemas financieros. Por suerte, o desgracia, según se mire, la ayuda llegó de una empresa aeroespacial y militar francesa llamada Matra. Ellos ya fabricaban las carrocerías de fibra de vidrio del Jet, así que decidieron hacerse cargo de toda la operación en 1964. Una vez que Matra tomó el control, realizó algunas mejoras, alargaron la parte trasera, mejoraron la refrigeración y refinaron el acabado general. El Jet 5 mantuvo el motor de 1.118 centímetros cúbicos, pero luego apareció el Jet V o Jet 5S con una versión Gordini que entregaba unos 94 caballos de fuerza, alcanzando 190 km por hora. Más tarde surgió el Jet 6 con un motor Gordini de 1.255 centímetros cúbicos que producía unos 105 caballos y podía llegar a 210 km por hora, impresionante para un coche que apenas pesaba 680 kilos. En total se fabricaron menos de 1.700 unidades entre 1962 y 1967. Solo unas 198 llevaron el nombre de René Bonnet. Matra construyó el resto. En 1965, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin recibió un Jet V de parte del gobierno francés, lo que resultó en una curiosa escena: el hombre que había orbitado la Tierra conduciendo un coche francés de fibra de vidrio con motor Renault. La producción terminó en 1967 y fue reemplazado por el Matra 530. Hoy, pocos lo recuerdan, pero cuando se observa cuántos autos posteriores adoptaron el motor central, como el Lamborghini Miura o el Lotus Europa, queda claro que aquel extraño coche francés de los 60 fue pionero. El Jet quizá no hizo mucho ruido, pero sí hizo historia, a su manera silenciosa y equilibrada. Intermeccanica Apollo GT. A comienzos de los años 60, algo curioso ocurría en el mundo del automóvil. En un lado del Atlántico, Italia construía elegantes deportivos artesanales. En el otro, Estados Unidos fabricaba potentes máquinas con enormes motores V8 y diseños atrevidos. Pero, ¿qué pasaría si alguien intentara combinar ambos mundos en un solo coche? Así comienza la historia del Intermeccanica Apollo GT, un auto poco conocido pero con una gran idea, creado por soñadores, construido entre continentes y casi olvidado hasta que los coleccionistas empezaron a hablar de él de nuevo. No es una historia de éxito masivo, sino de determinación, artesanía y un toque de confusión entre Italia y California. Todo comenzó en Oakland, California, con un hombre llamado Milt Brown. Su meta era construir lo que él llamaba un Ferrari americano. No era precisamente un sueño modesto, pero lo tomaba muy en serio. Milt se asoció con Ron Plessia, un joven diseñador que dibujó un hermoso coupé fastback con un largo capó y una cola corta.
El coche parecía capaz de competir con Ferraris y Jaguars, pero necesitaban a alguien que lo fabricara. Ahí entró en escena Frank Reisner, dueño de una pequeña compañía en Turín, Italia, llamada Intermeccanica. El primer prototipo se completó en febrero de 1962. Tenía una carrocería de aluminio hecha por Carrozzeria Corna y un diseño original de Plesia. Más tarde, el famoso diseñador italiano Franco Scaglione realizó algunos ajustes, suavizando las líneas, modificando la parrilla y las ventanas laterales. El resultado fue un coche que parecía veloz incluso estando detenido. Se llamó Apollo GT y fue producido por International Motor Cars, IMC, en California. El primer prototipo fue enviado desde Italia a San Francisco y se presentó en el Salón del Automóvil de Los Ángeles a principios de 1963. Su precio rondaba los $7,000, más caro que un Jaguar E-Type de la época. Bajo el capó llevaba motores V8 de aluminio fabricados por Buick. Los primeros modelos montaban un 3.5 litros con unos 145 caballos de fuerza, y los posteriores, un 4.9 litros que entregaba hasta 215 caballos. Podía alcanzar los 240 km por hora, toda una hazaña para un auto artesanal. La transmisión podía ser manual de 4 velocidades o automática de 2. El chasis tenía estructura tipo escalera y muchas piezas de la suspensión provenían también de Buick. Con el tiempo, la carrocería pasó de aluminio a acero. Los interiores, fabricados por Carbondo, ofrecían cuero cosido a mano y detalles dignos de un coche mucho más caro. Tenía una distancia entre ejes de 2.49 metros, medía 4.45 metros de largo, 1.67 de ancho y pesaba unos 1.030 kilos, aproximadamente lo mismo que 3 pianos de cola. IMC alcanzó a construir solo 42 unidades antes de quedarse sin dinero en 1964. Después, Vanguard Motors en Texas retomó el proyecto y vendió el coche bajo el nombre de Beta Ventura, de los cuales se fabricaron otros 42 aproximadamente. Luego, Apollo International en Pasadena intentó revivir la marca, pero solo alcanzó a producir unas pocas unidades antes de que problemas legales la hundieran definitivamente. En total, se construyeron cerca de 88 coches, 77 coupés, 11 convertibles y un prototipo 2+2. El Apollo GT tal vez fue una rareza en las carreteras, pero dejó una historia fascinante, diseñado en California, fabricado en Italia, impulsado por Buick y ensamblado con esperanza. Tal vez no fue el plan de negocios más sólido, pero sin duda fue un viaje interesante. De Tommaso Vallelunga. Bajo el brillante sol italiano de los años 60, un delgado coupé salió de Módena y se atrevió a cambiar las reglas. Era el de Tommaso Vallelunga. Dentro de su pequeño marco escondía ideas audaces, voces innovadoras y un viaje que lo llevó desde los circuitos olvidados hasta el Museo de Arte Moderno. Su fundador, Alejandro de Tommaso, diseñó un chasis con una columna vertebral que usaba el motor como parte estructural. Presentó el diseño en Turín en 1963, después de dar algunas vueltas de prueba en el Autódromo de Vallelunga. Carrozzeria Fisore se unió al proyecto, Mario Fisore dirigía el taller y Franco Maina moldeó las planchas de la carrocería. Se construyeron 3 prototipos berlinetta que pesaban unos 730 kilos y tenían una distancia entre ejes de 2.315 metros. Cuando se retiró el techo, recibieron el nombre de Vallelunga 1500 Spider. Las circunstancias comerciales llevaron el proyecto hacia el norte. Alejandro de Tommaso adquirió una participación en Carrozzeria Ghia, así que los chasis y moldes salieron de Módena hacia Turín. El diseñador Giorgetto Giugiaro afinó el diseño, estrechó el frente, sustituyó la fibra de vidrio por aluminio y acortó la parte trasera. Entre 1964 y 1967 se produjeron alrededor de 50 unidades. Una de ellas terminó expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sorprendiendo a los visitantes que esperaban pinturas, no una máquina italiana entre ellas. El motor era un Ford Kent de 1.499 centímetros cúbicos alimentado por 2 carburadores Weber 40 DCOE. Con una relación de compresión de 10,3:1, producía 105 caballos de fuerza. Con un peso de apenas 726 kilos, podía alcanzar unos 215 km por hora. La mayoría de los propietarios usaban una caja de cambios Volkswagen de 4 velocidades, mientras que los pilotos montaban una Hewland de 5. La suspensión utilizaba brazos de Lotus, componentes de Triumph, dirección de Renault y frenos Girling con rines Campagnolo. Las variantes mantenían ocupado el taller. El Vallelunga 1500 Spider acompañó a la versión berlinetta, seguida por la targa llamada Pampo.
Los entusiastas de las pistas probaron los modelos Sport 1000 y Competizione 2000. Ese mismo chasis de acero más tarde se alargaría para dar vida al Mangusta y al Pantera, demostrando su solidez. Antes, René Bonnet con su Jet había marcado el camino del motor central, y Ferrari con el Dino o Lotus con el Elan observaron cómo De Tomaso enseñaba la importancia de una estructura ligera y rígida. Sus participaciones en competición fueron pocas pero memorables. Franco Bernabei llevó una berlinetta a la victoria en la Coppa Città di Vallelunga. Bernabei y Rulfi también corrieron en Mugello, aunque se retiraron. Dan Gurney se inscribió en los 1.000 kilómetros de Monza pero nunca tomó la salida, y Fielding y Drummond intentaron competir en Spa sin éxito. Aunque los resultados fueron limitados, el chasis ligero impresionó a los mecánicos, que bromeaban diciendo que tomaba las curvas más rápido que los rumores en el paddock. Hoy los coleccionistas siguen buscando los ejemplares que sobrevivieron. En Pebble Beach, Gooding & Co. subastó el chasis 807 DT0128 por $475,000, mientras que Brina Trailer listó el chasis 106 por $25,000. Los periodistas de Supercar Nostalgia, Road y Track y Autocar elogiaron su dirección precisa, aunque criticaron el espacio estrecho para los pies. Con menos de 50 unidades fabricadas, el Vallelunga sigue siendo una rareza, pero aún logra atraer miradas sin necesidad de alzar la voz. Innocenti 186 GT. A comienzos de los años 60, algo inusual comenzó a gestarse entre dos compañías que nadie esperaba ver colaborando. Una era Ferrari, el fabricante de deportivos de alto rendimiento de Maranello, y la otra era Innocenti, más conocida por producir scooters como la Lambretta y pequeños automóviles bajo licencia de la British Motor Corporation. De esa alianza inesperada nació un coche que casi nadie conoce, el Innocenti 186 GT. Solo se fabricaron 2 unidades, y hoy sobrevive una sola. El automóvil tenía potencia Ferrari, diseño italiano y una historia que suena inventada, pero es completamente real. Ferdinando Innocenti, fundador de la marca, soñaba con crear un pequeño Gran Turismo que pudiera rivalizar con modelos más caros, pero que fuera más compacto y práctico. En 1963 llevó su idea directamente a Enzo Ferrari. Para sorpresa de todos, Enzo aceptó. Los ingenieros de Ferrari, entre ellos Sandro Colombo y Franco Rocci, comenzaron a trabajar en Maranello. Diseñaron un motor V6 a 60 grados de 1.788 centímetros cúbicos con un árbol de levas por cada bancada y 3 carburadores Weber 38 DCN. El motor desarrollaba unos 156 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto, una cifra notable para un auto mucho más liviano que la mayoría de los Ferrari de la época. El diseño de la carrocería se encargó al famoso estudio Bertone, donde un joven Giorgetto Giugiaro, antes de alcanzar la fama mundial, creó un elegante coupé 2+2. El coche tenía motor delantero y tracción trasera sobre un chasis tubular de acero, suspensión delantera independiente con doble horquilla y eje trasero rígido con ballestas y barras de reacción. Equipaba frenos de disco en las 4 ruedas y llantas de radios Borrani con neumáticos Pirelli Cinturato 175/14. Medía unos 4,19 metros de largo, 1,60 de ancho y apenas 1,27 de alto, con una distancia entre ejes de 2,31 metros. El plan era producirlo en serie, e incluso se desarrollaba una segunda versión con carrocería autoportante. Pero en 1964, las cosas cambiaron. Italia enfrentaba una recesión y la red de concesionarios de Innocenti era demasiado débil para sostener un proyecto tan ambicioso. El programa se canceló discretamente. Solo se construyeron 2 prototipos, uno fue destruido y el otro quedó olvidado hasta 1994, cuando el historiador de Ferrari, Gianni Cogliola, lo encontró y lo rescató del desguace. Hoy, el único Innocenti 186 GT sobreviviente se exhibe en el Museo Ferrari de Maranello. Entre algunos aficionados se lo conoce como el Dino secreto, por su motor V6 fabricado por Ferrari, que compartía varios rasgos con los motores Dino posteriores usados por Ferrari y Fiat. No es un Dino, pero comparte su espíritu, un coche que casi fue, pero nunca tuvo su oportunidad. ¿Cómo llamarías a un Ferrari que no es Ferrari, diseñado por Giugiaro antes de ser famoso y vendido por una empresa de scooters? Lo llamarías Innocenti 186 GT, y luego te preguntarías cuántas otras historias extrañas como estas siguen escondidas en los rincones de la historia del automóvil.